Bendiciones, Dios te bendiga, Dios te guarde grandemente. Por acá te saluda una vez más el hermano John Michael Vergara desde acá de Chile. Amén. Te envío un fuerte saludo, un fuerte abrazo desde donde quiera que estés viendo este video. Amén. Hoy quiero estar ministrando una palabra de parte del Señor. Amén. Un mensaje en la cual dejará algo, ¿verdad?, de enseñanza y aprendizaje para nuestras vidas. Amén. El tema de hoy es: más vale el propósito que la túnica. Amén, gloria a Dios. Más vale el propósito que la túnica. Estaba leyendo, ¿verdad?, la historia, la vida de un hombre en la cual es muy nombrado en la Biblia, ¿verdad? Un hombre valiente, un hombre que a pesar de las diversas circunstancias, ¿verdad?, y pruebas que pasó, este hombre permaneció fiel en su llamado. Amén, a pesar de que lo envidiaron, lo vendieron, lo metieron en una cisterna sin nada de agua, inventaron en contra de él, lo envidiaron. Este hombre permaneció fiel porque había una promesa de parte del Señor para su vida y él confiaba plenamente en lo que el Señor quería para con su vida. Amén. Este hombre, la vida en la cual voy a estar compartiendo el día de hoy, se llama José. Voy a estar leyendo varios versículos en la cual impactaban mi vida. Yo decía: Dios mío, más vale el propósito que tú tienes para con mi vida que la túnica que me puedan quitar. Más vale el propósito que la túnica. Amén. Voy a estar leyendo en el libro de Génesis. En el libro de Génesis capítulo 37, ¿verdad? Voy a estar sacando varios fragmentos de la palabra para ministrar y podamos entender un poco el mensaje que Dios quiere para con nuestras vidas. Amén. Estuve meditando aproximadamente 2-3 días este mensaje en esta poderosa palabra y realmente es una promesa de parte de Dios para con nuestras vidas, porque Dios, he entendido de que Dios quiere llevarnos a lugares altos, a lugares de eminencia, a lugares en donde nuestro propio conocimiento, ¿verdad?, uno se pregunta: Dios mío, yo en mi propio conocimiento no pensé estar en este lugar, pero tú sabías el propósito y el plan, ¿verdad?, perfecto en la cual yo esté en este lugar, porque Dios a nosotros nos llama real sacerdocio, linaje escogido, real sacerdocio, porque Dios quiere que seamos sacerdotes, que seamos ministros competentes del nuevo pacto, que seamos gobernantes de las cosas celestiales y aquí en la tierra. Amén. Voy a estar leyendo el libro de Génesis capítulo 37 verso 3. Este hombre, ¿verdad?, José, fue el último de los hijos de Jacob. Jacob lo tuvo en su vejez. Por eso en la palabra dice que Jacob amaba mucho a este hombre, ya que lo tuvo en su vejez. Y a causa de esto, sus hermanos lo envidiaban. Y el padre de José le hizo una túnica de colores. Gloria a Dios. Dice la letra, bajo la comunión del Padre, del Hijo y nuestro amigo Espíritu Santo. Amén. Dice, el verso 3 dice: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Wow, una túnica de diversos colores. Tenía muchos colores esta túnica, y a causa, ¿verdad?, de este obsequio, de este regalo que Israel, Jacob, le entrega a su hijo, sus hermanos lo envidiaban, porque para ellos era el preferido de Jacob. Su hermano menor era el preferido de Jacob, de sus padres. Entonces estos hermanos envidiaban a José a causa de una túnica, a causa de la gracia que el Padre tenía para con él. Y así es Dios para con nosotros. Dios nos ha dado a nosotros una gracia única a cada uno de nosotros. Nos ha regalado una túnica de diversos colores que representa sacerdocio, representa realeza, representa mayordomía, representa que somos sacerdotes en todas las cosas que nos coloque Dios en cada posición a nosotros. Amén. Es tan tremendo porque estos hermanos, ¿verdad?, a causa de envidiarlo, en un momento estos hermanos se van a apacentar unas ovejas fuera de la ciudad o fuera del pueblo donde ellos se encontraban. Y el padre le pide un favor a José, que vaya y le lleve comida a sus hermanos. Pero cuando José llega al lugar donde supuestamente estaban sus hermanos, no los encontró ahí en ese lugar.
y le pregunta a una persona que pasaba por ahí por sus hermanos, y este hombre le dice dónde estaban sus hermanos. Y José llega al lugar donde estaban sus hermanos, pero antes de llegar al lugar, muchos de sus hermanos tenían ya un plan satánico y diabólico en contra de José. Que el Señor reprende esos planes en nuestra vida. Amén. ¿Cuál era el plan? Matarlo. El plan de estos hermanos de José era matarlo, era sacarlo, eliminarlo. ¿Ves? Entonces había uno de sus hermanos que obviamente tenía conciencia, meditaba antes de accionar y decía como que él no quería que estas cosas sucedieran. Primero lo metieron en una cisterna, no tenía agua. Primero lo metieron allí. Entonces después pasaron unas personas de otra ciudad y lo vendieron a estas personas. Le quitaron la túnica. Dice la Biblia, le quitaron la túnica, lo vendieron, mataron a un corderito, a un cabrito, para llenar la túnica de José de sangre y mentir y blasfemar en contra de él. Y hoy en día, quizás a ti te han quitado la túnica, han blasfemado contra ti, y eso te ha entristecido en tu corazón. Y eso ha hecho que no, ¿verdad?, vayas y que no cumplas el propósito divino que Dios tiene para con tu vida. Porque te has preocupado más en la túnica que te han quitado que en el propósito divino de Dios que tiene para con tu vida. Dice el verso 23, dice: sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Esto lo estaba explicando antes de leerlo. Antes de que José llegara, ya ellos tenían un plan satánico y diabólico. Y muchas personas, el enemigo ha usado muchas personas a tu alrededor, incluso a familiares tuyos, para que no se cumpla el propósito que Dios tiene para con tu vida, para distraerte. Pero este hombre José me enseña de que él en ningún momento perdió su confianza en Cristo Jesús, de que nunca perdió la confianza en Dios, en el Señor. Siempre se mantuvo enfocado en el Señor, porque para él era más grande el propósito que la túnica. Era más grande el propósito que la túnica. Entonces le quitaron la túnica de diversos colores. El verso 31 dice: entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Ellos ya sabían que el padre iba a reconocer la túnica, porque obviamente la tejió con él con sus propias manos. Y esto era un plan satánico que ellos tenían, porque ya habían vendido a José. Lo sacaron de la cisterna, lo vendieron. José fue esclavo, o lo compró un hombre en Egipto. Pero es tan tremendo de que la túnica no era tan importante como el propósito. Entonces a veces hay personas que te quieren perturbar, que te quieren sacar del propósito divino de Dios a causa de que te quitan la túnica, porque le has dado más importancia a la túnica de colores que al propósito. Le has dado más importancia a las cosas simples que a lo que realmente importa, que es el propósito de Dios. Por eso hoy lo que quiero compartir es que vale más el propósito que la túnica. Porque la túnica simplemente son emociones, son objetos. Entonces tenemos que trabajar nosotros en que las emociones, si mienten contra nosotros, si blasfeman contra nosotros, si nos critican, si sienten envidias por nosotros, nosotros no tenemos que sentirnos perturbados a causa de. No podemos sentirnos perturbados, porque en nosotros tiene que valer más el propósito que Dios tiene para con nosotros. No importa si nos venden, no importa, porque ahí está, Judas vendió al Maestro, Judas vendió a Cristo Jesús. Y quizás en ese momento, quizás Jesús, no lo dice la palabra, pero quizás Jesús se entristeció, porque le dice a Judas: Judas, con un beso me vendes. Con un beso me vendes. O sea, él estaba sorprendido. Pero ¿qué pasa? Que le dio más importancia al propósito de Dios que a la túnica.
le dio más importancia al propósito de Dios que lo metieran preso, que lo latigaran. Porque él sabía que cuando esta profecía se cumpliera, a él lo iban a meter preso. Jesús sabía, pero le dio más importancia al propósito divino de Dios. Pedro negó al maestro. Jesús sabía que lo iba a negar. Pedro le quitó la túnica al maestro, mintiendo en contra de él, negándolo. Pero más valía el propósito de Dios sobre su vida. Más valía el propósito de Dios sobre su vida. Entonces, ¿en qué estamos nosotros teniendo nuestra mirada, nuestro enfoque? O nuestra visión, o nuestro propósito. Si es en la túnica o en el propósito de Dios que tiene para con nuestra vida. Entonces, nosotros debemos que razonar, sentarnos, meditar en la palabra, meditar en Dios. Dios mío, ¿qué me está afectando? Que no estoy cumpliendo tu propósito, porque nosotros sabemos cuándo cumplimos el propósito de Dios y cuándo no lo estamos cumpliendo. Entonces es importante y necesario que cumplamos el propósito de Dios en nuestra vida. No importa que te hayan quitado la túnica, no importa que te hayan metido en una cisterna, no importa que te den la espalda a los tuyos. Lo que importa es el propósito de Dios en tu vida. ¿Que duele? Sí duele, pero Dios nos enseña a que ese dolor no nos perturbe, a que ese dolor mengue en nuestra vida. Y eso va a suceder es cuando nosotros entendamos de que Dios nos quiere coronar a nosotros. Dios nos quiere coronar a nosotros a través de su Hijo Cristo Jesús. A Cristo Jesús, ¿cuántos los fariseos, cuántos no mentían en contra de Jesús? ¿Cuántos no blasfemaban contra Jesús? Quitándole la túnica, queriendo quitarle el sacerdocio, queriendo quitarle la autoridad, porque la túnica de color también representaba autoridad. Sabían que tenía una posición, porque José, el soñador, tenía unos sueños de parte del Señor, ¿verdad? En la cual sus hermanos se postraban delante de él, donde sus padres se postraban delante de él. Y no porque los padres necesiten humillarse delante de sus hijos, no, sino que era una representación de que José iba a tener autoridad sobre una nación. Entonces a veces perdemos la autoridad, perdemos el sacerdocio a causa de que nos importa más la túnica. Y no, nos tiene que importar más el propósito divino del Señor. Amén. Es tan tremendo que cuando José es vendido por sus hermanos, ¿verdad? Llegó a Egipto y dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón. O sea, Potifar era un oficial del rey de Egipto, del Faraón. Era un oficial, dice. Oficial del Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Este es el Génesis 39, verso 5. Dice: y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esto está en Génesis 39, verso 1 en adelante. Es porque Dios va a bendecir a muchas personas a través de ti. Por causa tuya, Dios va a bendecir y prosperar en lugares donde tú te posiciones, en lugares donde Él te lleve, en casa, en hogar, en empleos, en los que estudian, en los colegios. A causa de ti, Dios va a bendecir a muchas personas a tu alrededor. Y si no ha acontecido, es porque le estás dando más importancia más a la túnica que te quitan, ¿verdad? A los que mienten a tus espaldas, a los que hablan mal de ti, que al propósito divino de Dios. Por eso quizás no has visto la bendición de Dios sobre la vida de los que están a tu alrededor. Por eso que quizás no se ha cumplido la palabra que Dios tiene para con tu vida.
porque le estás dando más importancia a la túnica. Y déjame decirte que si sigues dándole importancia a la túnica, no se va a cumplir el propósito de Dios en tu vida. Hasta que tú digas, basta ya, me quitaron la túnica, mintieron en contra de mí, blasfemaron en contra de ti, los que yo creía mis amigos ahora me dieron la espalda. No importa, porque Dios tiene cuidado de ti. El que te cuida no descansa, el que te cuida no duerme. Entonces, dale más importancia al propósito, al llamado de Dios que tiene para con tu vida que a la túnica. José se dejó llevar, simplemente se dejó llevar por lo que estaba aconteciendo. Quizás obviamente José en su corazón se entristecía. Oye, mis hermanos me dieron la espalda, mis hermanos me están vendiendo. Pero él confiaba en Dios. Y a causa de eso, Dios los prosperaba. Dios prosperaba a José en todas las cosas. Hasta tuvo este hombre en casa del guardia, en casa de Potifar, ¿verdad? Del guardia. Tuvo una tentación con su esposa. Su esposa se le presentó desnuda a este hombre. Este hombre no quiso hacer nada porque obedecía los mandatos de Jehová. Obedecía los mandatos de Dios. Entonces, como la mujer de Potifar no consiguió lo que quería, blasfemó y mintió en contra de José. Que lo metieron preso. Este hombre estuvo preso. Y dice la palabra que aún el que cuidaba a los presos, Dios le puso gracia a José. Y ya este hombre como que se desligó de la prisión. Y todo lo que hacía José dentro de la prisión se cumplía. Si José decía, hoy dormimos a tal hora, esto no lo dice la palabra, pero si José en la actualidad dice, hay que dormir a las 7 de la tarde o de la noche, tenían que dormir a las 7 de la noche, porque ya tenía como que una autoridad dentro de la prisión. A causa de la obediencia, a causa de que estaba preocupado más en el propósito que en la túnica. Amén. Gloria a Dios por esto. Gloria a Dios por esta poderosa palabra. Dice el verso, el capítulo 41, para ir culminando. El capítulo 41, cuando este hombre es preso, ¿verdad? Dice que el faraón tuvo sueños. El faraón mandó a llamar a varias personas para que le descifraran los sueños, para que le dieran la revelación. Y nadie se lo daba hasta que se acordaron que había uno en prisión que cumplía el propósito de Dios, que tenía revelación de parte de Dios. Y a causa de esto lo sacaron de la prisión. Y ya no estaba con Potifar, ahora estaba con el faraón. Estaba con el faraón porque Dios quiere llevarte en lugares altos, en lugares grandes. Dios quiere bendecir. Dios no quiere darte bendiciones pequeñas. Y no te estoy hablando de lo material, te estoy hablando de lo espiritual. Porque ya lo material es añadidura. Ya lo material es añadidura. Te estoy hablando que Dios en el mundo espiritual te quiere posicionar en altos rangos. Porque tienes autoridad. Tenemos autoridad. Por eso es que cuando un hombre y una mujer de Dios se levantan en oración, se levantan en Dios, el enemigo quiere sacarlo. Porque el enemigo sabe más de tu autoridad y de la mía que nosotros mismos. Él cree más la palabra de parte de Dios para con nuestras vidas que hasta nosotros mismos. A veces nosotros tenemos en poco nuestra autoridad. Tenemos en poco nuestro liderazgo. Y es tan tremendo que Dios a nosotros nos ha dado liderazgo, nos ha dado autoridad. Nos ha dado esa autoridad para hablarle a las personas de Cristo, para libertar al cautivo a través de la palabra, para cumplir el propósito divino de Dios aquí en la tierra. Pero nos preocupamos en la túnica. Ay, es que aquel habló mal. Aquel habló mal de mí. Mira cómo me quitó la túnica. A veces nos queremos aferrar a la túnica. Ay, pero es que yo no puedo estar sin esa persona. Esa persona me trata mal. Ay, es que mira, fulanito o el hermanito o la hermanita me vieron mal. Ay, pero es que el pastor hoy no me saludó. Ay, es que la pastora hoy no me vio. Y todo es un lamento. Porque le estamos dando más importancia a la túnica de colores que al propósito de Dios. Si el pastor no te saludó, salúdalo. Si la pastora no te vio, anda y dale un abrazo. Si el hermano, tú sentiste que te vio mal, anda a donde el hermano y habla. Oye, mi hermano, sentí esto.
Y ahí tú estás haciendo un rompimiento, estás cumpliendo la voluntad de Dios aquí en la tierra. Estás haciendo lo que Dios te ha encomendado hacer. Amar a las personas, amar a las personas. Amén, gloria a Dios por esto. Dice ahora Génesis 41, versículo 40 dice, el subtítulo dice José, gobernador de Egipto. Y están tremendo. Voy a leerlo del 37 en adelante. Dice, el asunto pareció bien a Faraón y a su siervo. Y dijo Faraón a su siervo, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, a quien esté el Espíritu de Dios? A quien esté el Espíritu de Dios. Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Aquí está el texto rema. Dice, el verso 40 dice, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Esto le dio el faraón a José. Esto le dio el faraón a José. Porque entendió José de que no era la túnica. No era la túnica que le había dado a su padre, sino era el propósito de Dios en su vida. Este hombre lo vendieron sus hermanos. Fue esclavo, fue prisionero. Y aún así Dios lo libró de todas estas cosas. Que después del faraón era José. Después del faraón era José. Porque estaba haciendo el propósito divino de parte de Dios aquí en la tierra. Porque se enfocó, estaba enfocado en obedecer las cosas de Dios. Este hombre fue tentado. Este hombre fue tentado. Y solamente cuando sus hermanos lo vendieron tenía 17 años. 17 años tenía este joven. Cuando aconteció todo esto, de que ya a los 30 años fue que empezó a gobernar. Lo pusieron como el segundo al mando después del faraón. Entonces, vale más el propósito que la túnica. Siempre acuérdate de eso. Vale más mi propósito que la túnica. Vale más mi propósito que aquellos que hablan mal de mí. Que aquellos que mienten en contra de mí. Vale más mi propósito. Porque vale más lo que Dios dice de ti que lo que los demás inventan de ti. Porque tú sabes tu integridad con Dios. Tú sabes cómo está tu corazón delante de Dios. Tú sabes cuál es tu búsqueda con Dios. Entonces, que la opinión de los demás no importen. Que la opinión de los demás no importen. Pero es que mira aquel como camina, mira aquel cómo habla, mira aquel cómo se expresa. Muchas personas van a venir a cuestionarte. Pero solamente tú sabes tu integridad con Dios. Solamente tú sabes si tienes intimidad o no tienes intimidad con el Señor. Entonces, que te preocupe más el propósito que la túnica. Gloria a Dios por esta poderosa palabra, amados hermanos. Con esto quiero finalizar. Que prospere en todas las cosas como prospera tu alma. Que sigas creciendo, que sigas avanzando. Que no importa aquellos que blasfeman en contra de ti. No importa aquellos que mienten en contra de ti. No importa si sientes que tus familiares te dan la espalda. Que eso no importe. Porque la salvación es individual. La salvación es individual. Recuerda esto. Más vale el propósito que la túnica. Más vale el propósito de Dios que la túnica. Acuérdate todos los días a partir de este momento eso. Vale más el propósito que la túnica. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde grandemente. Nos vemos la próxima semana. Recuerda suscribirte al canal de YouTube y compartir este mensaje y decirle a esas personas a las cuales tú compartas que se suscriban y que activen la notificación para que semana a semana les llegue la notificación de cada prédica o de cada enseñanza, como le quieran decir, ¿verdad? Les llegue semana a semana. Dios te bendiga, Dios te guarde grandemente, que Dios bendiga tu casa, que Dios te bendiga a ti grandemente y que donde pisen las plantas de tus pies todas las cosas sean prosperadas. Amén. Bendiciones, Dios te bendiga, Dios te guarde grandemente.